Saludos, hermano. Estamos continuando nuestro tiempo de estudio de la familia, cómo formar familias estables en un mundo extremadamente convulso. Es el título general de nuestra escuela de discipulado, específicamente en el área de familias. Así que le queremos invitar a usted a que nos acompañe no solamente este miércoles, siempre en este horario de 8 a 8:45, sino que también nos puede acompañar a través de YouTube, de la página web de la iglesia, Primera Iglesia de Coral Park 2020, y usted también puede acceder a través de mi página de Facebook y las demás páginas de la iglesia de igual manera. Le queremos invitar hoy a compartir juntos, caminar juntos en este importante tema del estrés, cómo conocerlo y cómo sobrellevarlo. Serían las dos, pudiéramos decir, directrices que este estudio pues quiere abordar, y queremos juntos invitarle a que podamos hacerlo, y también le agradeceríamos muchísimo que interactuara a través de las redes con sus preguntas, sus inquietudes y demás, para poder de igual manera continuar relacionándonos con ustedes. Oremos. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, por tus bondades, por tu tremenda misericordia para con nosotros, por la manera tan especial y maravillosa en la cual tú hablas a nuestras vidas y nos sostienes y nos bendice muy, pero muy especialmente. Eso imploramos y suplicamos que nos sostenga, que nos ayude y que nos bendice y nos bendiga, Señor. Y así, oh Padre, ayúdanos que seas tú quien realmente esté hablando por medio de tu palabra a cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan en este horario y en cualquier momento posterior. En el nombre de ti oramos. Amén. El estrés, cómo abordarlo y cómo superarlo, es el título de esta continuación de temas que, como ya le habíamos indicado, cada miércoles estaremos hablando. Del estrés se habla mucho, hay mucha información acerca del estrés, hay muchos, de hecho, pues videos relacionados con este tema, y de igual manera usted puede acceder a la página web para encontrar más recursos exactamente en el área de familias estables, y usted puede encontrar más recursos que le pueden ayudar a confirmar, a ampliar un poco más sobre este importante tema que estamos tratando en esta noche. ¿Qué cosa es el estrés? ¿Cómo definirlo? ¿En qué sentido pues podemos hablarlo? El estrés comenzó como una descripción, pudiéramos decir, física de la fatiga que experimentan los metales ante el peso desmedido que se ejerce sobre ellos. Empezó como un concepto, pudiéramos decir, en el sentido de la metalúrgica, en el sentido de la ingeniería, estudiando estos metales, porque se comprobaba que en ciertas condiciones, ya sea de incremento de peso, como ya hemos señalado, o también por las diferentes variaciones de temperatura, siempre acciones externas influían sobre que el metal podía perder sus condiciones, sus diferentes dimensiones y medidas, y entonces pues se denominó a esto el estrés de estos metales, el punto de estrés de estos metales. Luego ingresa precisamente a un concepto ya mucho más social, mucho más vinculado con la temática de la cotidianidad de cada ser humano, y el estrés pues sigue de alguna manera manteniendo esos mismos conceptos que acabamos de expresar. Es decir, es la reacción del cuerpo a algunos cambios que sobre ese cuerpo se efectúan, pues requiere evidentemente ciertos ajustes, tanto físicos, mentales como emocionales. Es decir, el cuerpo necesita pues adaptarse a esas nuevas condiciones. Queremos decir que hay un estrés que es relativamente bueno, es ese, de pronto ese ajuste que usted hace, va a pasar la calle, de pronto no se ha percatado que un auto se acerca,
pero de pronto usted tiene una visibilidad de una sombra que se aproxima y su cuerpo reacciona físicamente y emocionalmente y usted salta y cae al otro extremo salvando su vida. Este es un estrés que de alguna manera nos va a ayudar. Pero aquí cuando hacemos referencia a estas condiciones externas que requieren ajustes en el cuerpo de la persona, tanto en el cuerpo físico como en mental, como emocional, estamos hablando que el estrés tiene como origen pues cualquier situación, cualquier pensamiento. Hay pensamientos que provocan un estrés tremendo, hay esas preocupaciones que están en su mente, que continuamente usted las está visualizando mientras duerme o le impiden el sueño. Está durante el día mientras está usted pues, haciendo sus labores como obrero, como enfermero, en fin, como profesional, están continuamente pues de igual manera martillando y esos pensamientos provocan muchísimo estrés en la persona. Pero también situaciones, como ya hemos hablado, y hacen, en este sentido, que la persona se sienta frustrada, se sienta airada, se sienta nerviosa y preocupada. Por lo tanto, el estrés viene a hacer colapsar lo que pudiéramos decir la normalidad o lo cotidiano de esa persona en todas las dimensiones del organismo humano. Es decir, este es el efecto precisamente de lo que el estrés pues, va a provocar dentro del organismo. Por lo tanto, si una familia uno de los integrantes de la familia tiene ahí ciertas preocupaciones, inquietudes que le provocan frustraciones, que le provocan ira, que le provocan estar pues nervioso y preocupado, evidentemente el resto de la familia se va a sentir afectado y se va a sentir de alguna manera vulnerable a estos cambios que están ocurriendo en uno de sus miembros. El estrés es la presión externa que tiene, pues pudiéramos decir, o que causa una tensión en el sentido físico. Por ejemplo, un camión de 50 toneladas ejerce una presión sobre un puente de madera y usted siente el sonido, el chasquido de la madera al expandirse por el peso de ese camión. Aunque puede que no se rompa, de todas formas está generando ciertas tensiones. De igual manera, cuando tenemos esas preocupaciones es como si nos pasara por encima de nosotros un camión de igual dimensión. Nos sentimos igualmente frustrados, nuestro cuerpo hace como un chasquido, nuestra espalda puede sentir dolores. Hay muchas personas que se sientan agobiadas y que están todo el día en una posición precisamente por causa de su estrés que le está provocando todo y cada uno de estos malestares que estamos mirando. El estrés es entonces la resistencia interna, es decir, la presión es externa, pero la resistencia que se hace internamente en respuesta a esa presión es lo que se llama estrés. Es decir, es la manera en que el cuerpo en su sentido integral reacciona ante esa presión externa, a ese camión que está pasando por encima de él, para llamarle de alguna manera y de alguna manera podernos imaginar lo que está sucediendo o lo que está aconteciendo en el interior de cada una de las personas que están sufriendo o que están bajo el embate de un fuerte estrés en su vida. El estrés es una presión en sentido pues negativo que provoca, ya hemos dicho, angustia, provoca un peligro o un colapso. El estrés es o también puede ser una presión positiva que produce una motivación al movimiento. Así que en dos sentidos pudiéramos mirar el estrés. ¿Cómo lo estamos interpretando nosotros o cómo lo vamos a interpretar? Es la clave precisamente de salir adelante o de quedarse atascado sencillamente sin encontrar ningún tipo de solución al respecto. El estrés negativo, la persona se queda colapsada, paralizada, totalmente sin respuestas precisas y sin respuestas a veces efectivas ante tal tensión que sobre ella se ejerce. Pero el estrés positivo, la persona comienza, como ya hemos dicho,
a establecer o tomar algunos ajustes en su cuerpo, en su comportamiento, en el manejo de sus emociones, que le ayudan a adaptarse y precisamente ajustarse para tener un mayor desempeño ante estas variaciones de tensiones que están ocurriendo en su alrededor. Cuando miramos en la palabra de Dios, descubrimos que el estrés, dice en 2 Corintios, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice con relación al estrés. Evidentemente el mundo es muy tenso, evidentemente las circunstancias externas van a cambiar y esa variación nos va a sacar un poquito de nuestra zona de confort o de alguna manera va a provocar ciertas adaptaciones en nuestras vidas para poder salir adelante. La manera de salir adelante entonces precisamente aplicando este texto de la palabra de Dios, angustiado pero sencillamente no estamos pues destruidos. Hay más textos en la escritura que nos advierten y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado cuando nuestros hermanos que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta gran angustia. Este es un estrés en el cual los hermanos de José, de acuerdo a este texto de Génesis capítulo 42 versículo 21, nos va a estar señalando. Los hermanos comienzan a decir, fíjense que es un pensamiento. Había pasado un tiempo en el cual ellos habían cometido esta acción, pero sabían en su conciencia de que algo no estaba bien. Y ahora es el pensamiento de que ese asunto que no estaba bien y que estaba martillado en sus conciencias, comienza a cobrarle, comienza lo que como decimos vulgarmente a pasarle factura o a pasarle la cuenta en su actuar. Y esto es lo que la palabra de Dios nos indica. Este es un estrés que tiene su base en el pensamiento. El anterior es un estrés que tiene un poco más de base en las acciones que nos están o nos pueden estar rodeando de alguna manera. Los niveles moderados de estrés nos inspiran a ser creativos. Hay ciertas tensiones, ciertas cosas que cambiaron y las personas comienzan precisamente a cambiar. Precisamente se dice que en las épocas de guerra, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, que fue una época muy estresante, obviamente por todas las implicaciones de todas las naciones que estaban en conflicto, por todos los eventos que estaban asociados precisamente a este conflicto, pero dice que fue la época de los mayores descubrimientos y del mayor progreso. Se inventaron los radares, se inventó toda la cohetería a reacción, la microonda, que hoy usamos mucho este tipo de horno, tiene sus orígenes, tiene sus comienzos precisamente en estas épocas. ¿Por qué? Porque un estrés va a inspirar a las personas a ser creativos y la creatividad es su respuesta, pudiéramos decir, o llamar positiva ante los cambios que amenazan la estabilidad y la continuidad de la sociedad como se estaba mirando. Se actúan y resuelven problemas, pero los niveles más altos de estrés socavan nuestra energía. También es cierto que hay muchísimos orfanatos durante la Segunda Guerra Mundial en los países que estuvieron involucrados en esto y muchísimas, pudiéramos decirlo, los sociólogos dicen que algunas de las características del modernismo surgen precisamente de esa etapa, precisamente el uso de las minifaldas en las mujeres. Algunos atribuyen a eso el uso de los hombres de estos pantalones militares que tienen muchos bolsillos para llevar la mayor cantidad de recursos y además también estar lo suficientemente listo o entrenado para salir con todos estos recursos. En el caso de la mujer, lo corto del vestido pues le daba ciertas facilidades de cómo sobrevivir en el medio que estaban viviendo. Algunos sociólogos atribuyen estos cambios en el vestuario y en la forma de comportamiento a esa época que estaban viviendo. Usted puede pues argumentar o tomar un poco más de preparación en ese sentido.
socavan nuestra energía a los niveles altos de estrés y erosionan nuestra confianza y nos causan desaliento. Cuando los niveles de estrés suben demasiado, sencillamente están consumiendo toda nuestra energía, están consumiendo toda nuestra fuerza y sencillamente se componen o se convierten como en esos parásitos que son capaces de tomar toda esa creatividad, toda esa energía, todo ese deseo de salir adelante, porque es que el efecto, la acción que está ocurriendo es tan fuerte que sencillamente está dando al traste con algunas de las reacciones positivas que pudieran ayudar a salir de esos intervalos. Los periodos intensos de estrés son tan graves que pueden ocasionar síntomas fisiológicos como dolores de cabeza crónicos. Muchas personas que son tratadas por migraña, pero dice que tengo un dolor de cabeza continuamente, me siento mal continuamente, ¿qué está pasando? Dolores articulares en la espalda y demás, ya hemos mencionado. Y no, eso normalmente los médicos dan un diagnóstico, pero muchas veces tiene que ver con un efecto estresante que por mucho tiempo usted ha estado viviendo, una situación de índole familiar, peleas, discusiones dentro del hogar, situaciones de incomprensión dentro de la familia, y hace que usted sencillamente se sienta no solamente un dolor de cabeza fuerte, para hablar de este ejemplo en particular, sino que usted ya de manera crónica, en cualquier situación pequeña que acontezca, pues ya usted va a tener esos síntomas pues radiando y molestando de una manera tremenda. Los problemas gastrointestinales, está comprobado que hay una conexión muy estrecha entre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso central. Cualquier afectación que el estrés esté provocando en nuestro estado de ánimo tiene un reflejo evidentemente claro y notorio en nuestro sistema digestivo. Hay muchas personas que están padeciendo de gastritis crónica, están padeciendo de alteraciones en su estómago. Sencillamente tiene que ver con altos niveles de estrés que esta persona está soportando. Y usted dice, bueno, pero a todo el mundo le pasa igual. Bueno, sucede que a todo el mundo somos igual. Y algunas personas son más afectados, pudiéramos decir, que otras en ese sentido. Pero es cierto que el estrés provoca cada una de estas cosas. Un fuerte nivel de estrés asimismo puede afectar nuestro estado de ánimo y de esa manera nuestras relaciones. Si el estrés lo tiene usted tan preocupado, usted va a estar tan preocupado que las respuestas que usted va a dar a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, muchas veces son respuestas muy crudas, son respuestas muy duras. Hay algunas personas que atribuyen que entre más la persona está estresada, pues va a responder con más violencia, con más dureza. Es sencillamente como una especie de mecanismo de defensa que muestra para que no se incremente o no haya más tensiones haciendo daño en su vida. Sea de una manera o de otra, lo cierto es que los niveles altos de estrés pues tienen esa habilidad, para llamarle de alguna manera, de cambiar nuestro estado de ánimo y también nuestras reacciones. Vamos a mirar algunas de las causas frecuentes del estrés dentro de los adolescentes. Recuerden que estamos haciendo énfasis en el sentido de los padres, pero también de los hijos, y mirando todo este sentido dentro de la familia. En el caso de los adolescentes, hay varias causas de estrés que es importante que como padres lo estemos detectando y lo estemos observando y lo estemos mirando. Por ejemplo, las exigencias escolares. Hay veces que llega el joven a casa y tiene un cúmulo de tareas casi más grande, o que va a consumir más tiempo prácticamente de que pasó en la escuela. Ese joven estuvo un intervalo de tiempo previamente diseñado para que estuviera en la escuela, pero al llegar a su casa tiene una cantidad de tareas o de responsabilidades de cumplir, a veces tan grandes o tan consumidores de tiempo como el que ya tuvo. Ahora,
sume ustedes el tiempo que estuvo en la escuela más el tiempo que tiene que resolver las tareas, entonces se incrementan los niveles de estrés y de tensión. Hay también otras causas, los pensamientos y sentimientos negativos acerca de sí mismo. Recordemos que el adolescente es una persona que, como su nombre lo indica, adolece. Entonces, muchas veces ellos van a pensar que, por ejemplo, que no se han desarrollado físicamente y ese pensamiento está ahí, sencillamente va a ocurrir, a lo mejor un año después o 6 meses después, a veces ocurre, pero de todas formas su pensamiento dice, yo no, yo todavía lo que está ocurriendo con mi amigo o con mi compañero desde la infancia no está pasando conmigo, y eso es fuente de estrés en ese sentido. Los pensamientos y los sentimientos negativos acerca de sí mismo, aquel que dice, no, porque yo soy muy feo, o estoy muy gordo, o yo realmente no puedo correr a la velocidad que corren el resto de mis integrantes del grupo, yo no soy bueno en ningún deporte, en fin, hay una serie de elementos que son estresantes en ese sentido. Problemas con amigos y compañeros. Habíamos mirado todos los efectos que el bullying pues genera en los adolescentes, pero es bueno que lo vamos a recordar mirando la temática del estrés. El vecindario, pues poco seguro. Hay ciertas áreas donde sencillamente es complicado vivir, es complicado estar, es complicado que uno pueda desarrollarse. Los padres también generan un poco más de preocupación. Ten cuidado de salir, que no te roben el auto, ten cuidado, ten cuidado, y entonces eso genera un ambiente de tensión, una tensión sana, porque lo que quieren realmente los padres es proteger al adolescente, pero genera pues tensión, es lo que estamos mirando. La separación o el divorcio de los padres. Recordemos que cuando hay un divorcio, los hijos se encuentran en una posición intermedia. Ellos son igual su papá o su mamá. Es lo mismo para ellos. El hecho que se separen, pues se le da por pensar también. Los problemas económicos de la familia, las situaciones que hemos estado atravesando desde el COVID y demás, ha puesto un poquito de tensión en la temática económica, y los meses venideros parece que esa temática va a persistir, va a continuar existiendo. Es bueno que usted la esté observando y la tenga presente. Las mudanzas, ya lo veíamos en uno de nuestros encuentros, este movimiento de un lugar a otro continuo, hay que hacerlo en este país de una manera pues prácticamente pues normal, genera pues cambios. La muerte de un ser querido son algunas de las condiciones más frecuentes del estrés en la adolescencia. ¿Qué implicaciones espirituales tiene el estrés? La forma en que reaccionamos a la presión es lo que revela si entendemos los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos a José. José es vendido por sus hermanos, su patrón familiar de pronto se derrumba, los seres queridos se alejan y son causa precisamente de su aislamiento, de su separación, de su desvinculación familiar. Pero José se mantiene mirando sencillamente a su Dios. Entonces, ¿cómo respondemos? Es importante que nuestra vida espiritual esté fortaleciéndose cada día, porque ella es una herramienta importante para salir adelante ante cualquier presión que estemos experimentando. La aparición de la tensión mide nuestra madurez. Podemos permitir que se interponga entre nosotros y el Señor, que la presión se interponga y haga una separación, pero también puede hacer que nos acerquemos más a Dios, y esto facilita entonces las herramientas necesarias para vencer las causas que están provocando el estrés en ese sentido. Miremos algunas reacciones que el estrés provoca. Reacción mental. En el caso de la mente, los efectos del estrés resulta en la forma en que pensamos o interpretamos. No comenzamos a ver soluciones. No establecemos metas a corto y a largo plazo. Y de esa manera
todo se nos convierte en un embrollo de ideas, en un embrollo, en una madeja donde no encontramos ni la punta ni el fin del hilo y nos sentimos sencillamente pues abrumados. ¿Por qué? La reacción mental no está jugando un rol que debiera jugar en ese sentido. En el caso de la pérdida de empleo, pero cuando nos entregamos a la fidelidad del Señor y mostramos sencillamente una positividad en que Dios puede ayudar, el estrés se reemplaza en vez de estrés por paz, porque confiamos y sabemos que va a ser. Por lo tanto, es importante siempre el fortalecimiento de la vida espiritual de cada uno de los miembros de la familia, porque esta es una herramienta muy útil mentalmente para ayudarnos a sobrevivir al estrés. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que tenga buen nombre, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y que haya una virtud alguna y algo de que es digno de alabanza, en esto pensad. En lo que aprendiste, recibiste y vistes en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué importante nuestro pensamiento. Dice Pablo: piensen en lo positivo. Piensen en la manera en la cual usted puede abordar. Piensen en la manera en que usted va a poder marchar. Qué importante un patrón saludable de pensamiento. Qué importante educar a nuestros hijos, no solamente en el sentido de las ciencias, sino también en la forma de pensar, en lo que se llama inteligencia emocional. Este proceso de un pensamiento conciso que nos lleva precisamente a encontrar soluciones. El estrés también tiene un impacto en el sentido emocional y es es el resultado de la forma en que presentamos nuestros pensamientos. Si es una manera pues pesimista, si es una manera optimista. Si somos pesimistas, evidentemente lo que vamos a estar generando es ese pesimismo en nuestra parte emocional. Y aunque la emoción debe reconocerse y aceptarse básicamente como producto de nuestras vidas, la inmadurez, los sentimientos de ese sentido nos encadenan y nos hacen sencillamente sucumbir. Es importante una inteligencia emocional suficientemente sólida, la seguridad del pensamiento del ser humano. Pero es imposible la seguridad del pensamiento del ser humano si ese pensamiento no está precisamente sostenido en Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Qué importante entonces que en este sentido emocional tengamos este concepto clave. Dice el libro de Romanos: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. De su mente, que su mente sea renovada. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice que esta voluntad es buena, agradable y perfecta. Así dice la palabra. Buena, agradable y perfecta. En tres sentidos podemos mirar esta voluntad de Dios, pero nuestra mente tiene que asimilarlo y tiene que aceptarlo. Eso es lo que se llama esa certeza emocional. Y el estrés, desde el punto de vista físico, ¿cómo lo podemos mirar? Las reacciones mentales y emocionales están interrelacionadas con el sistema nervioso central, y a medida que ese sistema psicológico se activan para cumplir con las exigencias externas de la vida, y así manejamos la presión de una manera saludable. Nos hacemos susceptibles a una gran variedad de problemas de salud si no manejamos entonces el estrés de una manera saludable, si no tenemos unos ciertos recursos que nos ayuden a salir adelante en este proceso. Por eso dice la palabra de Dios: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida a quienes las haya y son, dice, la salud del cuerpo. Fíjense qué importante, son la salud del cuerpo, dicho por el Señor, dicho, la salud del cuerpo, salud física. Pero la salud física tiene que tener como base una salud emocional y una salud también en el sentido
de nuestra mente pudiéramos hacer. Vamos a mirar algunas de las fases del estrés. El estrés lo podemos mirar como una especie de semáforo. Primero vamos a ver la fase 1, la fase donde no hay luz, es un estrés insuficiente. La fase 2 es el estrés positivo, en el cual la persona está bajo presiones, pero encuentra soluciones, intenta ser creativo para salir adelante. Y la fase 3 es el estrés negativo, donde la persona está en amarillo, no sabe si le da o no le da, y finalmente se queda pues paralizado. Y la fase 4 es la fase del colapso, donde sencillamente la persona está muy enfermo en ese sentido. Vamos a mirar cada una de estas fases, que la estamos dibujando como un semáforo para poder recordar pues mejor. Vamos a mirarla cada una de ellas en sus características, en sus puntos clave. La fase del estrés insuficiente, la fase 1, la persona comienza a evitar responsabilidad. En otras palabras, comienza a enajenarse. No quiere hacerle frente a lo que está causando tensiones en su vida. Esto lógicamente va a afectar sus relaciones. No es productivo porque al evadirse un poco deja de producir y ser todo lo creativo que debiera ser. Tiende a la depresión porque no está contento, no está feliz, no tiene un propósito en la vida por las mismas razones que estamos diciendo, y carece de una perspectiva para su vida, lo cual evidentemente es un caldo de cultivo para llegar a la fase en rojo que vamos a mirar un poco más adelante. Pero el estrés positivo es la misma persona en las mismas condiciones, pero sencillamente encara su responsabilidad. Dice, yo voy adelante y voy con la ayuda del Señor, y Dios va conmigo, y Dios me va a estar fortaleciendo, y el Señor me va a estar ayudando, y avanza. No sabe a veces dónde va, pero sabe que su Dios le acompaña, y se guía, se busca la manera en que Dios le muestre, le esté llevando. Volvemos a José, en cada uno de los pasos y en los diferentes lugares, todos negativos en los cuales José pues se encontró. En cada uno de ellos él pudo reconocer la mano de Dios, poniéndola en gracia en cada una de esas circunstancias. Por donde la persona se convierte en alguien productivo. Te mira nuevamente el ejemplo de José, se percata de que cuando estuvo en casa de Potifar fue alguien bien productivo, hasta que alcanzó notoriedad hasta tal punto que hasta la esposa de Potifar se sintió impresionada, y eso le generó problemas. Va a la prisión, y de igual manera pues sus hábitos productivos le llevan a ser el encargado de ese lugar, y conoce al panadero y al copero, y ahí ustedes conocen la historia. Tiene un propósito pleno, hasta tal punto de que bueno, ustedes ven a José que de pronto llega y se convierte en una personalidad importante dentro de Egipto, y sabemos que es plan de Dios y demás, pero mirando desde el punto de vista del estrés, y tiene una perspectiva positiva. Él lo dijo en algún momento de su vida, Dios encaminó esto para bien. Dios encaminó esto para bien. Una perspectiva positiva de la vida. Esta es una persona que está en un estrés positivo, que está en luz verde, está sufriendo presiones y demás, pero está buscando manera de adelante. El estrés negativo, por contrario, lógicamente, dolores de cabeza debido a la tensión. La persona está totalmente adolorida, dolores musculares por esas contracciones de su cuerpo continuas en el día, en la noche, a toda hora. Agitación, no duerme bien, no descansa bien, presión alta. Mucha gente con presión alta dice, bueno, yo no tengo estrés ni colesterol, tengo una presión alta. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Son estas tensiones que están ocurriendo. Ese nerviosismo, está alerta, preocupado por todo. Pérdida del sueño, o sueño excesivo. Es como si la vida no le importara. Falta de concentración, indecisión, irritabilidad, otro de los elementos. Y la fase 4, la fase del colapso. La persona deja que la responsabilidad sencillamente lo abrumen, lo aplasten totalmente. Este es el cual es como si fuera el puente con el camión de 50 toneladas, pero ahora el camión sencillamente ha colapsado el puente, lo ha destruido, y el puente ya es inservible totalmente. Se aísla totalmente de las relaciones, no quiere saber de relaciones. Tiene una reducción en la productividad porque sencillamente está inservible, está anulado por causa de la presión.
y se siente pues deprimido. Hay una falta de entusiasmo que le impide salir de esa situación en la que se encuentra y sencillamente lo más negativo de todo es que no tiene propósito, no tiene un plan de futuro. Qué importante tener siempre un plan en la vida, un plan en la vida. Hay gente que dice, no, yo no hago planes. No, planifique, planifique. Qué importante tener una planificación, que hacia dónde usted se dirige, cuáles son sus metas y demás es importante. Miremos algunos pasos prácticos que podemos entonces pues llevar adelante ante estas circunstancias y demás. En primer lugar, determine cuáles son las causas de su estrés. ¿Qué le está usted provocando sentirse de esa manera tan agobiado y demás? Busque cuáles son las causas. Cuando usted identifique las causas, en la mayoría de los casos, es decir, usted va a poder establecer algún tipo de estrategia o va a poder solicitar una ayuda concisa y clara para cómo usted puede enfrentar tal situación. Entonces, identificar cuáles son las causas es el equivalente a un deportista profesional que va a estar identificando cuáles son sus movimientos negativos, si es un jugador de racquetball, si es un jugador de tenis. Qué bueno que el entrenador va a estar continuamente corrigiendo la posición, corrigiendo los golpes de su raqueta, sencillamente para que en el momento del juego, en el momento de la tensión, de manera automática, de una manera precisa, fluya estos aprendizajes y le ayuden a salir adelante. Qué bueno entonces establecer cuáles son esas causas, esos errores de movimiento que estamos haciendo y que nos están anulando por toda medida. Tome medidas para reducir el estrés, practique deporte, salga a pasear con su familia, tómese un día de vacaciones, piense en algo diferente, léase un libro. Qué importante que cada uno de esos elementos tome medidas para reducir el estrés. Qué importante la lectura de la palabra de Dios como un elemento que nos ayuda a enfocarnos positivamente en todo lo que el Señor puede hacer grandemente, maravillosamente, nuestro Creador en la vida nuestra. Tome medidas usted para reducir el estrés. ¿Qué lo está provocando? ¿Y qué medida yo puedo adoptar para reducir sus niveles? Relájate. Qué importante es relajarse. Y no relajarse que bueno, voy a estar relajado, no tengo tensiones musculares. No, 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 no. Qué importante es que usted baje un poquito la velocidad de su carro y comienza a mirar que usted no vive en un mundo que puede estar caminando tan rápido, pero que usted puede elegir caminar un poco más lento. Y en esa lentitud usted puede disfrutar del canto de un pájaro. En estas últimas grabaciones de la iglesia, después que se ponen al final y demás, había un sinsonte que estaba cantando y algunos pensaron de que es una grabación que los hermanos de audio habían estado incorporando, pero era un animal que estaba ahí y estaba amenizando estos momentos que ustedes están viendo en cada día. Relájate, reduce los pensamientos negativos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Dice la Biblia, en esto pensad. Un pensamiento enfocado en el Señor te ayuda en ese sentido. No te rindas, no te rindas, no dejes que tu vida colapse. Al contrario, busca opciones y maneras en las cuales tú puedas estar saliendo adelante, la manera en la cual tú puedas estar triunfando y tú puedas estar avanzando. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué ejemplo tiene la Biblia para ayudarnos en medio de las situaciones estresantes que podemos vivir? Las promesas de Dios. Cuán importantes las promesas de Dios para sus hijos. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién en mi contra? Si Dios va conmigo como poderoso gigante, ¿quién se puede interponer en mi paso? ¿Pudo acaso Goliat detener al ejército de Israel? Cuando sencillamente un joven llamado David decidió sencillamente que no temía a esa persona porque él sabía que Dios le acompañaba. ¿Puedes tú creer exactamente lo que Dios está diciendo en su palabra y vivir acorde a sus verdades? No te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Y recordemos que el estrés es como ese doblez en los metales por causa de un peso excesivo, más allá de lo que su estructura molecular le permite sostener. Qué importante que el Señor dice, yo te fortaleceré.
Hay formas en las que se colocan las vigas de una manera o de otra, en las cuales son capaces de soportar mayor peso. El Señor es capaz de fortalecernos y de colocarnos de la manera precisa para que podamos entonces sostener las grandes tensiones que este mundo evidentemente va a generar. Ciertamente te ayudaré. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te agobia? ¿Cuáles son las causas de estrés? Dice el Señor, yo te ayudaré. Y esa es una promesa maravillosa de la palabra de Dios. Y te sostendré con la diestra de mi justicia. Si la diestra de Dios está a su favor, no hay otra cosa en el mundo más poderosa que la mano de Dios a favor de sus hijos. Qué bueno que nuestro estrés lo estemos colocando entonces en las manos del Señor y que estos ejemplos bíblicos nos ayuden a combatirlo y a sentirnos seguros y sentirnos de que siempre hay salida, porque con Dios todo se puede. Dice Juan capítulo 14, versículo 27, la paz te dejo, mi paz te doy. No la daré a ustedes como la del mundo. No se angustien, no se angustien, no se estresen, no se estresen, no se estresen, ni te acobardes, porque el Señor va a colocar paz en nosotros. No te dejes anular, no te dejes colapsar. Siempre, siempre nuestro Dios va a encontrar una respuesta y una salida para sacarnos adelante. Sacó al pueblo de Israel y para ello abrió el Mar Rojo. Por si fuera poco, luego abrió el Jordán. Por si fuera poco, los muros de Jericó cayeron. Pero estuvo cuidando a su pueblo a lo largo de su vida. Y todavía en la guerra de los 7 días fue evidente la intervención de Dios para favor de su pueblo. Ha sido evidente la intervención de Dios a favor de su iglesia. Ha sido evidente la intervención de Dios en la obra misionera en diferentes lugares. Entonces, confiemos en esa paz y en esa grandeza de nuestro Dios y caminemos en el Señor. Dice la palabra en Filipenses, no se inquieten por nada, no se estresen por nada, tranquilos, relájense, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada, tranquilo. Más bien oren y busquen de su presencia y esa paz nos va a ayudar. Dice Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Vengan al Señor. Traigan, cuando ustedes vengan al Señor, también su estrés con ustedes. Y el Dios de paz va a estar sencillamente derramando su bendición a cada uno de sus hijos y a cada uno de sus vidas. Por lo tanto, en este encuentro hemos aprendido del estrés, su sentido de definiciones, en sus diferentes niveles, la manera en la cual usted puede enfrentarlo también. Ahora de usted queda volver a ver el video y aprender algunas cosas más, o de alguna manera también apropiarse de estos fundamentos y bendiciones de Dios y aplicarlo a su vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la bendición tan grande que es contar contigo y tu auxilio y tu apoyo. Bendice a mis hermanos que están interactuando con este material. Permite, oh Padre Celestial, que también tú hablas a sus corazones y que la paz tuya, el descanso y la bendición de tus promesas esté llegando y ayudándole a ellos a vencer, a enfrentar y salir triunfante del estrés que este mundo puede ocasionar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.